Bien, lo que vamos a hacer en este video es repasar algunas cuestiones de variables aleatorias. Las variables aleatorias en general las denotamos con letras mayúsculas, ¿sí? Y eran números, en números que a cada evento del espacio muestral le asignaba algún valor, ¿sí? Entonces x igual a 1 representa algún evento del espacio muestral. ¿Sí? El caso más sencillo es, por ejemplo, género masculino o femenino, lo podíamos representar como 0 y 1. ¿Sí? Entonces cada uno de esos dos valores, 0 y 1, vienen de cada uno de esos dos eventos que teníamos del espacio muestral del género, como era en este caso. ¿Sí? Entonces, nada, representamos con letras mayúsculas a las variables aleatorias y con letras minúsculas a la realización. Sí, la variable aleatoria puede tomar todos los valores, pero a veces yo quiero centrarme, por ejemplo, en el caso en donde toma el valor 6, por decir algo. Entonces esta es la variable aleatoria y esta es la realización, que sería la x minúscula. ¿Sí? Primera cosa que tenemos que recordar, las variables aleatorias pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Sí? Las variables aleatorias discretas en general tienen asociadas una función que nosotros llamamos función de probabilidad puntual. Si entonces salgo de acá, salgo de las variables aleatorias discretas, tengo función de función de probabilidad puntual. Sí, que en general la llamamos P de X. Sí, esta función de probabilidad puntual lo que hace es, me pide un valor de la variable aleatoria, me pide este valor de acá, y me devuelve la probabilidad de ocurrencia de ese valor, que bueno, y nosotros con eso podremos rastrear el evento que corresponde. ¿Sí? Las funciones de probabilidad puntual, para hacerlo, cumplen dos condiciones, que son la condición de no negatividad. Si las probabilidades son mayores o iguales que 0, y la condición de cierre, que me dice que las probabilidades suman 1. ¿Sí? Entonces, si yo sumo para todos los valores de la variable aleatoria, me tiene que dar 1. ¿Sí? Estas son las dos condiciones que nosotros tenemos para una función de probabilidad puntual en el caso en donde trabajamos con una variable aleatoria discreta. También tenemos el caso de una variable aleatoria continua, y en ese caso trabajamos con función de densidad de probabilidad. Sí, recuerden que en el caso de una variable aleatoria continua yo no podía definir la probabilidad puntual porque hay tantos valores en la variable aleatoria, porque es una variable aleatoria continua, que si pudiera definir la probabilidad puntual serían demasiados y nunca me daría 1 si las quisiera sumar de alguna forma. Entonces trabajamos con este otro concepto que no es directamente la probabilidad, sino que es la densidad de probabilidad. ¿Sí? Esta función de densidad de probabilidad la denotamos f minúscula de x, y también cumple las dos condiciones. ¿Sí? Cumple no negatividad, que es que la densidad tiene que ser no negativa, y también cumple la condición de cierre, que en este caso quiere decir, tiene otra interpretación. Si ahora le pongo estos límites, menos infinito más infinito, quiere decir que estoy integrando en todos los valores de la variable aleatoria, ¿sí? Todos los posibles. Si yo integro la función de densidad, me tiene que dar 1. ¿Sí? ¿Y qué quería decir esta condición? Esta condición quería decir que si vos eh, sumabas el área debajo de la curva, el área te tiene que dar 1. ¿Sí? Si vos calculas toda el área, te tiene que dar 1. ¿Sí? Así que, nada, para las variables aleatorias, ya sea que son continuas o discretas, tenemos estas dos condiciones, y ahora vamos a usar estas condiciones en algún ejemplo.
Sí, este ejemplo que voy a poner es de la distribución exponencial. Y es el siguiente, tenemos una variable aleatoria continua que toma valores, todos los valores positivos, cuya función de densidad es la siguiente, k, que es una constante desconocida, por e a la menos x sobre 5. ¿Sí? Entonces, nada, lo que vamos a hacer en este ejemplo es determinar el valor de k ya sabiendo que esta función de densidad tiene que cumplir estas dos condiciones, la condición de no negatividad y la condición de cierre. ¿Sí? Al fin de cuentas lo que vamos a terminar usando es la condición de cierre, vamos a resolver una integral y lo que dé de esa integral lo vamos a tener que forzar a que sea igual a 1. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a determinar el valor de k. ¿Sí? Pero primero que nada chequeemos que cumpla no negatividad. Si k es un valor positivo, esto está ok porque esto va a ser un número positivo por otro número positivo, sí, como mucho este número será cercano a 0, pero nunca va a ser negativo. Así que mientras k sea positivo, eso está ok. Y lo que vamos a hacer, vamos a usar entonces la ley de cierre. ¿Qué hago? Resuelvo la integral para todos los valores de x, en este caso no arranco en menos infinito, arranco en 0 porque x arranca ahí, y sí termino en infinito. Y esto es la función de densidad, k por e a la menos x sobre 5, diferencial de x, y esta integral yo sé que me tiene que dar 1, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es la resuelvo, cuando termino igual a 1 y despejo el valor de k. Bien, entonces, nada, para resolver esto saco la constante afuera, esto me queda la integral de e a la menos x sobre 5, diferencial de x, esto es la constante por el resultado de esa integral. Esta integral da menos 5 por e a la menos x sobre 5. ¿Sí? Está bien esto porque si derivo esto me va a quedar menos 5 por esto y después derivo lo de ahí que me queda menos un quinto y se cancela con el menos 5. Así que esto está bien. Y este integral de acá está evaluado en algo que tiende a infinito y en 0. ¿Sí? Entonces esto es k por, bueno, esto va a ser menos 5 por e a la menos infinito. Eso, si se acuerdan, la función exponencial, el gráfico, si yo me voy muy a la izquierda, me da 0. ¿Sí? Algo que tiende a e a la menos infinito. Eh, Al revés, e a la menos infinito es algo que tiende a 0. Y después le voy a tener que restar menos 5, o sea, le tengo que sumar más 5 por e a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Sí? Entonces esto a fin de cuentas me da 0 más 5 es 5, 5k. Y 5k tiene que ser 1, porque eso era lo que me decía la ley de cierre. Entonces ya pude determinar el valor de k. Un quinto. Sí, ahora voy a volver sobre este ejemplo en un minuto. Pero bueno, este es un ejemplo típico de cómo es que yo puedo aplicar la ley de cierre para determinar la constante que vaya al lado de mi función de densidad cuando es que la desconozco. Sí, seguimos con algunos conceptos. Voy a definir bueno, recordar el concepto de función de distribución. Función, a ver, función de distribución o función de distribución acumulada o función de probabilidad acumulada, que es la f mayúscula. ¿Sí? Lo que me devolvía esta f mayúscula era la probabilidad acumulada hasta ese valor. ¿Sí? Entonces, probabilidad de que x sea menor a menor o igual al valor donde yo estoy parado. ¿Sí? En otras palabras, si ustedes tienen una variable aleatoria continua y se están parando, por ejemplo, acá, esta es mi x minúscula,
¿Qué es lo que les está devolviendo la función de distribución? Les está devolviendo la probabilidad acumulada hasta ahí, o sea, el área hasta ese lugar. ¿Sí? Esto es f de x. ¿Sí? Y bueno, acá lo estoy haciendo para el caso continuo, ¿sí? En donde yo estoy calculando el área hasta ese lugar, pero esto es totalmente válido para el caso discreto, ¿sí? Tendré que calcular la probabilidad hasta ese lugar. La probabilidad acumulada es más fácil todavía porque solamente tengo que sumar, ¿sí? Entonces, pongo en símbolos esto que hice acá en el dibujo. Esto va a ser la integral desde el principio, pero hasta x. Sí, o sea, no hago toda la integral, yo sé que toda la integral da 1 desde el principio hasta el final. Ahora paro antes, ¿sí? Para calcular la probabilidad hasta ese lugar. Y acá voy a integrar la función de densidad diferencial t. Le cambio el nombre de la variable para que no se me mezcle. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, para que no se me mezcle lo que estoy integrando versus lo que estoy evaluando, ¿sí? Pero bueno, esta sería la definición de una función de distribución, ¿sí? Si ustedes quieren para el caso discreto, lo que tienen que hacer es sumar desde el principio hasta donde se están parando, ¿sí? Eso les va a dar la probabilidad acumulada hasta ese lugar. Seguimos con el ejemplo. Lo que podemos hacer es agarrar la densidad que teníamos en esta distribución exponencial, ya reemplazándole un quinto por la k, y calcular la función de distribución, ¿sí? Entonces, la función de densidad que voy a usar acá como ejemplo para ver cómo funciona esto va a ser un quinto por e a la menos 5x. Sí, menos un quinto de x. Sí, a ver si está bien esto. Sí, menos x sobre 5. Bien, entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero calcular la función de distribución acumulada, y esto es la integral desde el principio. Acá había puesto menos infinito, pero bueno, acuérdense que acá estamos en una variable aleatoria que toma valores positivos, así que arranco desde 0. Y no lo hago hasta el final ya se queda 1, lo hago hasta x. ¿Sí? Entonces yo quiero acumular hasta este lugar. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo en un gráfico? Yo tengo una distribución que luce de esta forma, la distribución exponencial. Yo sé que toda el área debajo de la curva suma 1, pero no quiero calcularla toda, la quiero calcular hasta acá, hasta un lugar que lo llamo x. Entonces estoy calculando este área de acá, entre 0 y x. ¿Sí? Eso es lo que escribí. ¿Y qué estoy integrando? La función de densidad, que lo que hago ahora es cambiarle el nombre a la variable. Para que no se me mezclen los símbolos, le cambio el nombre a la variable. Y integro con respecto a esta variable t. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da esto? Me va a dar, a ver, esto va a ser menos e a la menos t sobre 5. ¿Sí? Estoy resolviendo la integral por ahora. Entonces, si yo derivo esto, me queda menos esto que está acá, por la derivada de lo de arriba, que me queda un quinto, y el menos se va con el menos. ¿Sí? Está bien resuelta esta integral. Sí, si no hay que hacer una sustitución, pero no van a tener problema con esto. Y lo que van a hacer con este resultado es evaluarlo en x y en 0. ¿Sí? Entonces esto me da menos c a la menos x sobre 5 menos, menos el mismo menos de la fórmula, o sea, más e a la 0, que es 1. ¿Sí? Entonces esto es 1 menos e a la menos x sobre 5. ¿Sí? Y acá ya tengo mi función de distribución o de probabilidad acumulada. Esto está bueno porque si a mí me piden la probabilidad de que x sea menor que 2, bueno, yo puedo directamente hacer f de 2. ¿Sí? Entonces reemplazo 2 acá, hago la cuenta y ya tengo la probabilidad. ¿Sí? También podía volver a integrar la función de densidad, pero la idea de la función de distribución acumulada es que vos resuelvas la integral una sola vez, y cuando te pidan probabilidades acumuladas las sacás directamente con esa función que ya tenés bien especificada. ¿Sí? Bien, eso ya concluye esta parte que refiere a las funciones de densidad y de distribución acumulada. Vamos a recordar algunos conceptos que tenemos que tener bien claros.
Sí, el primero es el concepto de esperanza. Sí, esperanza de una variable aleatoria, esperanza de x, se define como la integral para el caso continuo, pero para el caso discreto es análogo, de x por su densidad. Sí, es un promedio ponderado y estoy ponderando por la densidad. Esto es para el caso continuo, para el caso discreto, en lugar de integral tendré una suma para todos los valores de x por su probabilidad. Sí, acá es donde se ve bien que esto es un promedio ponderado. Lo que estoy haciendo es ponderarla, hacer una suma de todos los valores de la variable aleatoria, pero es una suma ponderada por su probabilidad, por la probabilidad de cada valor. ¿Sí? Y bueno, recuerden que la esperanza lo que te medía era dónde es que está centrada la distribución. ¿Sí? Si la esperanza es 5, eso quiere decir que la distribución está centrada en 5. ¿Sí? Esa es la interpretación que tenemos de la esperanza. Hay algunas propiedades que tenemos que recordar de la esperanza. La primera es que la esperanza de una constante es esa constante. ¿Sí? Después, si nosotros tenemos la esperanza de una función lineal, esto va a ser, o sea, puedo separar esta suma y extraer la constante a. ¿Sí? La esperanza es un operador lineal que me permite separar las sumas y extraer las constantes hacia afuera. También si tengo la esperanza de una suma o una resta de dos variables aleatorias, esto es igual a la suma de las esperanzas o la diferencia de las esperanzas. Y por último, para una clase bastante grande de funciones, si yo tengo la esperanza de g de x, donde g es una función, esto lo puedo calcular, o sea, lo puedo hacer como, lo puedo hacer medio por comparación. Si la esperanza de x era hacer un promedio ponderado de la x. Bueno, la esperanza de g de x va a ser hacer un promedio ponderado de g de x. ¿Sí? Entonces eso van a ver qué es lo que escribo ahora. Lo que hago, lo hago para el caso continuo, pero para el caso discreto es igual. Lo que voy a hacer es hacer un promedio ponderado, pero en lugar de poner x, pongo g de x. ¿Sí? Y esto es válido para una clase bastante grande de funciones. Entonces, nada, tenemos estas propiedades, no son las únicas, pero son algunas propiedades que tenemos que tener bien presentes. En particular, esta última propiedad me permite hablar de los momentos de una variable aleatoria. Momentos de una variable aleatoria. ¿Sí? Los momentos de una variable aleatoria son medidas, son como la esperanza de la forma. Si la esperanza me decía dónde está centrada, la variable aleatoria, a otros momentos me dirán otras cosas, pero lo que me está diciendo es algo sobre la forma de la variable, de la distribución de la variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo los momentos absolutos, que son la esperanza de x, ¿sí? Que esta es la que ya conocemos, la esperanza que muchas veces la vamos a denotar como mu. También es la esperanza de x al cuadrado, que gracias a la última propiedad yo sé cómo calcularla. Si hago la integral, en donde dice, acá lo que estoy haciendo es que g de x sea x al cuadrado. También tengo la esperanza de x al cubo, que de una manera similar se puede calcular, y así sucesivamente. ¿Sí? Esperanza de x a la cuarta, x a la quinta y tantas como se puedan calcular. Si estos son los momentos de una variable aleatoria, los momentos, estos, los que acabo de escribir acá, son los que se conocen como momentos absolutos. También tenemos los momentos centrados. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es, esto, a ver, el primero de acá es el momento absoluto de orden 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x tiene una potencia de 1. El de acá es el momento absoluto de orden 2.
y así sucesivamente, ¿sí? De orden 3, de orden 4. También tenemos los momentos centrados de orden 1, 2, 3 y 4. Si empiezo por el momento centrado de orden 2, que es la esperanza de x menos mu, que es la esperanza, o sea, es como centrado, es como no te paras en el 0, te paras en la esperanza, ¿sí? Entonces por eso es que se conoce como centrado y va a ser de orden 2 porque va a estar al cuadrado, ¿sí? Este de acá es el momento centrado de orden 2, pero también lo conocemos como varianza, ¿sí? Que es la esperanza de x menos mu al cuadrado. También tenemos, por ejemplo, el momento centrado de orden 3, ¿sí? Y bueno, ustedes se imaginarán cómo sigue esto, ¿sí? El momento centrado de orden 4 es igual, pero nada más el exponente cambia a 4. Sí, estos momentos centrados son muy útiles para describir la forma de la distribución, en particular el momento centrado de orden 2, que es la varianza, me dice qué tan dispersa está la distribución alrededor de la esperanza. Sí, eso es muy útil. El momento centrado de orden 3 me habla de la simetría y el de orden 4 me habla de la kurtosis, y los de mayor orden no tienen una interpretación muy tan obvia, pero igualmente tienen que ver con la forma de la distribución, ¿sí? Pero bueno, con esto puedo seguir un poco y hablar de la varianza. Sí, la varianza ahí ya la tenemos definida, es el momento centrado de orden 2. También se puede calcular de la siguiente manera: la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado, ¿sí? Y esto es algo que ustedes tienen que demostrar. Hagan la demostración de esto. Es muy sencillo y les va a servir para practicar las propiedades. Lo que tienen que hacer es desarrollar el cuadrado acá, eh, aplicar propiedades de la esperanza, y bueno, después de terminar de aplicar las propiedades de la esperanza van a llegar a esto que tienen acá a la derecha, ¿sí? Así que eso es algo que pueden demostrar. Recuerden que la varianza es un número positivo en general, puede ser 0, pero en casos muy puntuales nunca va a ser negativo. Y lo que me mide es la dispersión alrededor de la esperanza, ¿sí? Entonces algunas propiedades, además de lo que acabo de mencionar, ¿sí? Primero, que no es negativa nunca. Por ejemplo, la varianza de una constante es 0, ¿sí? Porque las constantes no tienen dispersión. La varianza de una combinación lineal a x más b es a cuadrado por la varianza de x. ¿Sí? Puedo hacer entre comillas, puedo separar en la suma y sacar el escalar, pero bueno, la parte de más b no me afecta para nada porque fue agarrar la variable aleatoria y trasladarla, y la parte de la a, la constante que multiplicaba la variable aleatoria, sale al cuadrado, ¿sí? Y después tengo una tercera propiedad que quiero comentar, que es que si x e y son independientes, son variables aleatorias independientes, entonces la varianza de x más y es igual a la suma de las varianzas. Si esto solo vale si son independientes. Si no son independientes, hay que tener cuidado porque aparece la covarianza, que es la relación entre las dos variables. Pero bueno, como son independientes en este caso, no tienen relación, entonces no aparece ese término y es un poco más sencillo. ¿Sí? Bien, estos son algunos comentarios que quería hacer sobre las propiedades de la varianza. Lo que voy a hacer es trabajar con un ejemplo y después seguimos un poco más. Sí, voy a trabajar con un ejemplo de una variable aleatoria discreta. Si tengo que x es una variable aleatoria que puede tomar tres valores, 1, 2 y 3, cuya función de probabilidad puntual es k por x cuadrado. ¿Sí? Nada, si la variable aleatoria es discreta y es manejable, siempre me conviene, o no sé si siempre me conviene, pero es útil hacerme una tabla, ¿sí? Entonces esta es fácil porque son tres valores, así que tengo x, tengo la probabilidad. La probabilidad va a ser, en este caso será k por 1 al cuadrado, que es k. En el caso de que x es igual a 2, tengo 4k
Y en el caso en donde x es igual a 3 tengo 9k. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer, a ver, lo que quiero hacer con esta variable aleatoria es calcular la esperanza y la varianza, pero para hacerlo primero tengo que determinar el valor de k. ¿Cómo lo determino? Bueno, como hicimos antes, por ley de cierre, las probabilidades tienen que sumar 1, esto me da 14k, y esto tiene que ser igual a 1, entonces k es 1 sobre 14. Si esperen que esto no está claro, 1 dividido 14, ahí está. ¿Sí? Entonces, acá esta probabilidad de acá es 1 sobre 14, esta de acá es 4 sobre 14, y esta de acá es 9 sobre 14. ¿Sí? Y bueno, calculamos la esperanza. La esperanza de x es la suma, ahora nunca lo había escrito para el caso discreto, pero lo escribo, es la suma para todos los valores de cada valor por su probabilidad. ¿Sí? Entonces arranco por el primer valor es 1. ¿Cuál es su probabilidad? 1 sobre 14. Más, el segundo valor es 2. ¿Cuál es su probabilidad? 4 sobre 14. Y por último más, el tercer valor es 3, por su probabilidad que es 9 sobre 14. ¿Sí? Y ahí tenemos, nada, resolvemos esta suma que yo creo que la tengo resuelta, cualquier cosa revisan si no está bien esta cuenta. Esto da 36 dividido 14, esto es aproximadamente 2,57. ¿Qué tiene sentido? A ver, recuerden que la esperanza era de dónde estaba centrada la distribución, tiene que estar centrada entre 1 y 3, así que al menos ese criterio lo pasa. ¿Sí? Pero bueno, ustedes revisen estas cuentas. También puedo calcular la varianza. La varianza, recuerden que había dos maneras de calcularla. A mí me va a interesar, me va a ser útil usar la siguiente, la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya tengo mu, ¿sí? Y esto va a ser un poco más fácil. Si no, lo que tienen que hacer es centrar cada valor de la variable aleatoria y hacerlo de esa otra manera. Lo pueden hacer para verificar que da lo mismo. Entonces, la esperanza de x al cuadrado ahora la calculo. Menos mu al cuadrado sería 36 sobre 14 al cuadrado. ¿Sí? Lo que me falta calcular es esto, que ahora lo calculo. Es la esperanza de x al cuadrado va a ser la suma de x al cuadrado por su probabilidad. ¿Sí? Entonces empiezo por el primer valor que es 1, 1 al cuadrado es 1, así que esto es 1 por su probabilidad que es 1 sobre 14. Más, el segundo valor es 2, 2 al cuadrado es 4 por su probabilidad que es 4 sobre 14. ¿Sí? Entonces esto es 2 al cuadrado por 4 sobre 14. Y por último, el último valor era 3, al cuadrado es 9, por 9 sobre 14, si no me equivoco. Sí, que era la probabilidad asociada a 3. Y bueno, hago esta cuenta me da 7. ¿Sí? Revisen por las dudas, pero bueno, es hacer la cuenta para esto de acá. Así que tengo este valor acá, 7 menos eso, lo pongo en la calculadora y esto da aproximadamente 0,38. ¿Sí? Y ya pude calcular la varianza de una variable aleatoria. ¿Sí? Les queda a ustedes hacerlo de la otra forma para verificar que efectivamente es lo mismo, además de la demostración. Pero bueno, lo que hay que hacer para calcular directamente, entre comillas, la varianza es hacer directo la esperanza de x menos mu al cuadrado. Creo que son un poco más de cuentas, porque hay que hacer la suma para todos los valores de x sería x menos 36 sobre 14 al cuadrado. Sí, creo que no son más cuentas, pero es un poco más molesto. Sí. Pero bueno, esto debería darles también 0,38, así que ya tienen la respuesta. Bien, y por último, para terminar este video, lo que vamos a hacer es hablar un poco de la desigualdad de Chebyshev. ¿Sí? Desigualdad de Chebyshev. Lo van a encontrar escrito de distintas maneras nada, si ustedes leen el canal van a ver que creo que está escrito de manera distinta.
Yo agarré, no sé cómo se escribe en inglés, que es este nombre, igual esto no es inglés, pero ese es el problema con las traducciones. eh, Van a notar que está escrito de distintas maneras, se van a dar cuenta que desigualdad es porque siempre suena de esa forma. Y lo que dice esta desigualdad es que sea x una variable aleatoria, y esto lo aclaro yo, cualquiera, si sea x una variable aleatoria cualquiera, con esperanza igual a mu, donde mu es un número, si esto que aclaro ahora es menor a infinito, quiere decir que mu es un número, y con varianza igual a sigma al cuadrado, donde de vuelta sigma al cuadrado es un número, entonces la varianza existe y es finita. Sí, porque algo de lo que no hablé acá es que como nosotros al momento de calcular esperanzas o varianzas estamos haciendo integrales y sumas, y esas cosas pueden no existir. ¿Sí? Y no existir quiere decir me da infinito o no me da nada. Eh, Acá le estamos pidiendo que la variable aleatoria puede ser cualquiera, pero tiene que tener esperanza, o sea, yo tengo que poder llegar a un valor para la esperanza y a un valor para la varianza. ¿Sí? Entonces tenemos una variable aleatoria con esperanza y varianza finita. Entonces, para todo valor de epsilon, tenemos lo siguiente. La probabilidad, esto es valor absoluto, x menos mu. Ahora leo a ver qué significa esto. Sea x una variable aleatoria cualquiera con esperanza y varianzas finitas, entonces para todo epsilon la probabilidad de que x esté lejos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Esto es la probabilidad de que x esté lejos de su esperanza. Recuerden que mu era su esperanza. Lejos de su esperanza. La probabilidad de que x esté lejos de su esperanza es baja. Sí, hablando mal y pronto. Sí, o sea, es menor a algo, es baja. Entonces, lo que me está diciendo la desigualdad de Chebyshev es que si tu variable aleatoria tiene varianza finita, entonces la probabilidad de que tu variable aleatoria esté muy lejos de donde está centrada no puede ser muy alta, porque la varianza es finita. Sí, eso es lo que me está diciendo la desigualdad de Chebyshev. Lo que voy a hacer ahora es dar algunos valores a epsilon. ¿Sí? Miren que esto es para todo epsilon, para ver qué está pasando. ¿Sí? Por el primer ejemplo. Esto es para todo epsilon, así que supongamos que epsilon es igual a sigma. Entonces reescribo esa probabilidad. La probabilidad de que x se aparte mucho de su esperanza, en particular mayor a epsilon, pero en este caso va a ser mayor a sigma, o sea, ¿qué es esta probabilidad? Esto es la probabilidad de que x esté más lejos que un desvío estándar. Esta probabilidad es menor o igual a, esto sería, piensan de este lado, sigma al cuadrado sobre sigma al cuadrado, esto es menor o igual a 1. Sí, esto no es muy útil, porque yo ya sabía que las probabilidades eran menores que 1, así que esto no me sirve demasiado, pero bueno, lo pongo como ejemplo, ¿sí? De qué manera yo podría usar la desigualdad de Chebyshev, de esta manera, por ejemplo. ¿Sí? Este no es muy útil, pero piensen en el siguiente caso. Supongan que epsilon es 3 sigma. ¿Sí? Entonces reescribo lo que tenía más arriba, x menos mu, pero donde hice epsilon le pongo 3 sigma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estoy calculando la probabilidad de que x se aparte de su esperanza en más de 3 desvíos estándares. ¿Sí? Y ahora veamos lo que hay del lado derecho. Esto va a ser sigma al cuadrado sobre epsilon al cuadrado, pero epsilon es 3 sigma, o sea, sobre 9 sigma al cuadrado. Esto es menor o igual a 1 noveno. ¿Sí?
Y esto es mucho más útil, ¿sí? Lo que te está diciendo, en este caso particular que estoy acá en el caso 2, es que no importa cuál sea tu variable aleatoria, mientras tenga esperanza y varianza finita, la probabilidad de que X esté a más de 3 desvíos estándares de su media es muy baja, es menor a un noveno, siempre, sin importar la variable aleatoria, ¿sí? Así que nada, creo que lo más importante de la desigualdad de Chebyshev es esto último, ¿sí? Esta parte de que vale para cualquier variable aleatoria. ¿Sí? Nosotros no empezamos todavía a hablar de variables aleatorias en particular. En general, para todas ellas, al menos para todas las que tienen esperanza de varianza finita, esto es cierto, ¿sí? Y nada, la intuición acá de vuelta es la que decíamos hace un momento. Como la varianza es finita, entonces las cosas no pueden estar muy lejos, porque si no la varianza, si no la dispersión no sería finita. ¿Sí? Esa es un poco la intuición que hay detrás de la desigualdad de Chebyshev. Bien, bueno, por este video estamos, seguimos en otro.